Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Sentido Extra Normal. Esta noche me encuentro aquí para compartirles dos experiencias paranormales bastante fuertes, así que sin más que decir, comenzamos. La primera experiencia me ocurrió a mí cuando tenía 13 años de edad. Esta experiencia realmente hizo que pusiera en duda todo lo que pensaba, todo lo que creía, e hizo que entrara en una confusión bastante grande. Llegué a sentirme muy asustada y bueno, como en cualquier otro tema, surgieron bastantes teorías, fueron bastantes suposiciones acerca de lo que estaba pasando. Desde que tengo menos de 13 años escribo terror. Es algo que me encanta y es algo que disfruto mucho hacer, aunque para ser bastante honesta, dejé de hacerlo cuando tuve exactamente esta experiencia. Como cualquier otra noche, estaba escribiendo, terminé la historia, traté de irme a dormir. Soy una persona que sufre de insomnio desde siempre. He vivido así, pues básicamente toda mi vida. Entonces tardé en agarrar el sueño, se podría decir así. Y en eso escucho un lamento. Y lo primero que se vino a mi cabeza es pensar que había sido mi mamá. Y yo la primera pregunta que me hice es ¿por qué mi mamá está llorando a esta hora? ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, realmente lo dejé pasar y dije en la mañana le pregunto. Se llegó la mañana y le pregunto a mi mamá qué era lo que estaba pasando, por qué había llorado anoche, porque yo estaba segura de que había sido ella. Y cuando le pregunto, ella me dice que no, que ella no estaba llorando, que ella a esa hora pues estaba dormida. Y yo le digo, ¿en serio escuché un lamento a medianoche o más de medianoche? Se llegó la noche siguiente y vuelvo a escuchar ese lamento y transcurrieron las noches y era un lamento que yo seguía escuchando y seguía escuchando. Realmente no soy una persona que tenga tanto miedo a este tipo de fenómenos porque es un tema que realmente me fascina. Entonces, las noches seguía pasando y yo seguía escuchando este lamento. Una noche pues sí lo escuché y sí llegué a sentir otro tipo de sensación porque ya no escuchaba un lamento cualquiera. Cuando yo puse atención a lo que realmente estaba oyendo, sentí que era el lamento de una niña, no tanto de una mujer o no cualquier otro lamento, sino de una niña. Entonces, lo que hice es levantarme y prender la luz. Yo dije, pues no sé, tal vez si prendo la luz esto se calme o no sé, es lo único que se me vino a la mente recordando que en ese momento tenía 13 años. Entonces prendí la luz y yo ya no escuché este lamento. Ahora, no me quedé del todo tranquila porque dije, ¿por qué no lo sigo escuchando? ¿Será porque es algo de oscuridad? ¿Porque es algo que quería luz? Entonces me entraron varias teorías en la cabeza y lo que hice es confundirme todavía más. Hasta ahí lo dejaba pasar, lo dejaba seguir. Lo que realmente me asustó fue cuando nos mudamos a otra casa y el tiempo pasó y volví a escuchar de nuevo ese lamento. Cuando estaba tratando de conciliar el sueño, de nuevo escucho el lamento. Entonces ahí dije, no puede ser. No era algo de la casa en sí, como llegamos a pensar, sino que es algo que ya me está siguiendo.
Entonces ya entra uno más en confusión, porque dije, ¿soy yo? ¿Es mi cabeza? ¿Qué está pasando? Porque la casa no es como lo llegué a pensar, porque ya yo estoy en otra casa y el lamento lo sigo escuchando. Entonces seguía dejándolo pasar porque en sí no había nada que yo pudiera hacer. El lamento siguió y yo lo seguía escuchando y un día lo dejé de oír, solo lo dejé de oír. Pasó que nos mudamos a otra casa, porque sí nos mudamos varias veces. En esta casa yo ya tenía 15 años y transcurrió el tiempo con normalidad. Pasaron yo creo como unos 2 meses ahí, cuando volví a escuchar el lamento. Volví a escucharlo y yo ahí ya dije, no puede ser, porque ¿qué está pasando conmigo? ¿Estaré bien de salud mental? ¿Qué pasa? Cuando escucho el lamento tantas noches seguidas, ya un día me pongo mal y ya ese día me solté llorando. Yo ya no sabía qué hacer y me solté llorando. Yo me acuerdo que lloré con mi mamá y le dije, pues ya no entiendo qué pasa. Ese día mi mamá dijo que se iba a estar conmigo. Yo ya de 15 años y siendo una persona que de verdad no siente tanto temor ante estas situaciones, ya no sabía qué hacer. Entonces mi mamá dijo, me trató de tranquilizar y se estuvo conmigo hasta que me quedara completamente dormida. Esa noche mi mamá tuvo parálisis del sueño. Dice que fue una experiencia bastante terrible, pero esa fue la última vez que yo escuché ese lamento. Surgieron bastantes teorías, bastantes suposiciones, que si era algo que buscaba ayuda, que buscaba trascender, si era simplemente que estaba muy susceptible por la edad que tenía en ese momento, si era algo malo que estaba aprovechándose de ese espíritu que buscaba trascender, que si yo estando tan cerca del tema paranormal estaba llamando sin querer estas entidades negativas. Fueron bastantes teorías, bastantes suposiciones, pero nunca supe o nunca voy a saber qué fue lo que realmente sucedió, qué realmente quería o por qué buscaba acercarse a mí. Vamos a continuar con la segunda experiencia. Esta le ocurrió a mi abuelo. Venía manejando en carretera esa noche. Para que no lo venciera el sueño, prendió la radio. Iba cambiando de estación en estación hasta que se topó con una donde dice que a medianoche solían contar experiencias paranormales. La gente llamaba y contaba sus historias y bueno, esa noche continuó su trayecto y mientras iba en carretera escuchando, pues trató de hacerse el vivo, por así decir, o así se le llama más o menos acá. Y lo que se le ocurrió es retar al diablo. Él se sentía con una gran fortaleza mental y no digo que no la tuviera, pero siento que en esos temas eso no importa tanto. Entonces quiso retar al diablo. Mientras iba en carretera manejando, le dijo al diablo que él no era más fuerte que él podía, que a él no le iba a hacer nada. Bueno, cosas así, ya podrán imaginarse. Seguía maldiciendo, lo seguía retando e iba manejando. Lo que pasó a continuación es que se queda totalmente
paralizado en carretera. Sus manos en el volante, deja de poder moverse por completo. No podía moverse. Entonces, ¿qué fue lo único que se le ocurrió? Es implorar a Dios, pedir perdón por aquello que había hecho que estaba sumamente mal, a mi ver. Lo único que hizo fue pedir perdón, es implorarle a Dios, decirle perdóname Dios mío por esto que acabo de hacer, pero aún así seguía paralizado. Se acercaba una curva y le pasó un venado en carretera y seguía manejando, seguía totalmente paralizado. Cuando ya iba a acercarse a la curva era cuando se hacían más fuertes sus oraciones o seguía pidiendo perdón. Justamente cuando vino la curva fue que pudo moverse y por muy poco es que realmente logró dar vuelta para poder seguir manejando bien. Yo creo que es algo bastante fuerte. Para serles honesta, cada vez que mi abuelo contaba esta historia, se le salían las lágrimas, lloraba. Con esto no se juega, son cosas bastante fuertes. Yo creo que en este tema nadie tiene la fortaleza mental para algo así. Es algo con lo que no debes de meterte, con lo que no debes sobre todo jugar. Si él estuviera aquí, me encantaría que pudiera contarles esta historia. Él ya no lo está, que en paz descanse, pero aquí estoy yo para contárselas. Y quisiera saber qué opinan. Y no me queda nada más que decirles que siempre recuerden que todos tenemos un sentido extra normal.